En este video vamos a aprender cómo programar desde Visual Basic para Excel una calculadora que nos va a servir para brindarnos el resultado de la suma, resta, multiplicación, división y el promedio de dos números que el usuario va a introducir al formulario. Para iniciar, recuerden que debemos hacer clic sobre una de las celdas de Excel y luego presionar la combinación de teclas Alt F11. Eso nos va a abrir el espacio de trabajo de Visual Basic que vamos a usar. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es insertar un formulario de usuario. En este formulario de usuario es donde vamos a definir o vamos a poner qué es lo que necesitamos según las características del ejercicio, que en este caso hemos dicho que vamos a utilizar 3 etiquetas que se representan con la letra A, 3 textbox o cuadros de texto y vamos a utilizar 6 o 7, ya vamos a verlo, botones, que son los que nos van a servir para poder programar. Entonces vamos a iniciar cambiando el color de fondo del formulario de usuario y eso solo le damos clic y nos venimos a la opción de las barras de propiedades. Y en las propiedades podemos cambiarle el color a nuestro formulario. En un caso de que esta barra no esté, se tiene que venir al menú Ver y en el menú Ver vamos a activar la ventana de propiedades. En algún caso que no aparezca este menú. Entonces vamos a iniciar poniendo nuestras etiquetas y nuestros textbox. Y vamos a agregar entonces los botones. ¿Cómo se hace eso? Primero agregamos, le doy clic sobre etiqueta y agrego la etiqueta. Luego le voy a cambiar color a esa etiqueta para que no esté el fondo al igual que el fondo del formulario y lo voy a dejar blanco. Igual voy a introducir un textbox y voy a agregar uno de los botones. Esta es la forma de agregar textbox, etiquetas y botones. Ahorita yo voy a agregar los que faltan o el resto para darle la estructura o la forma a el formulario. Recuerden que para cambiar el texto solo basta con que le dé clic y escriba. Por ejemplo, en este primer textbox, etiqueta va a ir número 1, que es el primer número que va a introducir el usuario. Número 1. Ahora, debo de cambiarle el tamaño a la letra para que no se vea de esta forma pequeña. ¿Cómo voy a hacer eso? En las configuraciones o en las propiedades, aquí en donde dice Font, me voy y ahí puedo cambiar tipo de letra, que en este caso yo voy a utilizar esta. Puedo cambiar tamaño de letra, ahí según la necesidad o el espacio que tengan, para que se pueda adecuar a su formulario. Lo mismo con el botón. Este botón que se va a llamar limpiar o nuevo registro. Voy a la configuración y cambio el tipo de texto para poner el tipo de texto que yo quiera utilizar, que en este caso voy a utilizar esta y le cambio el tamaño. Ahora entonces es de agregar todo lo demás que necesito, las etiquetas, los textbox y los botones. Ahora que ya se ha establecido entonces los elementos del formulario, pasamos a lo que ya hemos hecho en ejercicios anteriores, que es programar textbox y programar botón, el botón de nuevo, por ejemplo. Y en este caso vamos a tener un nuevo botón que se va a llamar salir, que lo que tiene que hacer es sacarme del formulario y mandarme al espacio de programación. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho antes con los formularios, con los textbox? Programarlos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solo dándole dos indicaciones. Le voy a dar doble clic para ir a la zona de programación, verificar que dice textbox 1 y solo le voy a dar dos líneas de código. ¿Cuáles son esas líneas de código? Son estas dos. ¿Qué le estoy diciendo con eso? Estas son las líneas que ya tenemos en el libro, que son las que nos sirven para la programación. ¿Qué es lo que le estoy diciendo? Con la primera línea solo le estoy diciendo dónde quiero que me guarde la información que le voy a poner al textbox. Y en la segunda línea le estoy diciendo que voy a querer que reciba información en ese textbox. Entonces, esta celda es la celda de Excel. Le estoy diciendo que guarde en A2, pero según mi ejercicio yo tengo que quiero que guarde en B4.
Por tanto, debo de cambiar aquí a que diga B4. Con eso ya está el textbox 1. Cierro. Y voy a abrir para el textbox 2. Textbox 2, que es lo mismo el código con la diferencia de la celda y del número del textbox, obviamente. Textbox 2, textbox 2. Y ahora le voy a decir que ya no quiero en B4, sino que quiero en C4, que es donde tiene que almacenarse el segundo número. Ahora, ya estamos aquí con el segundo textbox, voy al tercer textbox. Ahora en el tercer textbox va a pasar algo diferente. Si yo le almaceno, le digo esto siempre, y le digo que quiero la información, ahora sería B, C, yo le digo que la quiero en D, que es donde sigue según mi tabla. Ahora pasaría algo que ya vamos a verificar. Ya les voy a decir qué pasa con eso al decirle que almacene la información aquí. Recuerde que ahora vamos a necesitar que nuestro formulario o que nuestro programa nos resuelva la suma, resta, multiplicación, división y que se muestre en este espacio de textbox 3. Si yo al textbox 3 le digo siempre que me almacene en D2, quiere decir que cuando yo le diga suma, va a sumar y me lo va a almacenar en D2. Pero cuando yo le diga resta, va a restar y me lo va a almacenar en D2. Pero se suponía que ya tenía la suma ahí. Por tanto, si yo le digo suma, lo almacena en D2. Si le digo resta, lo almacena en D2. Si le digo promedio, lo almacena en D2. ¿Qué pasa entonces? Yo no quiero que me esté poniendo la respuesta sobre la que ya tenía. ¿Qué voy a hacer? No le puedo decir al textbox 3 que primero almacene en D2, que luego almacene en C2, en F2, en E2. No le puedo decir al textbox. Pero sí le puedo decir a los botones. Entonces, en el textbox 3 no le digo que almacene en ningún lugar, solo que recibe información. Y lo cierro. Ahora vamos a programar lo otro que ya sabemos cómo se programa, que es el botón para limpiar o el de que hace un nuevo registro. ¿Cómo se hace eso? Ya tenemos el código en nuestro libro también, que es esto. Solo le estoy diciendo entonces que me limpie. ¿Qué me va a limpiar? Textbox 1 que me lo deje en blanco. Textbox 2 que lo deje en blanco. Textbox 3 que lo deje en blanco. Y que el puntero, cada vez que yo le dé a ese botón, regrese. ¿Hacia dónde? Que regrese al Textbox 1. Eso es lo que le estoy diciendo ahora. Entonces, cierro esto y ya tengo esa primera parte de la programación. Ya la tengo lista. Verifiquémoslo entonces. Como ya lo tengo listo, si yo le doy ejecutar, ya me pide aquí que le proporcione un número. Yo le digo 10, yo le digo 20. Obviamente no he programado aquí, por tanto no pasa nada. Pero si yo le doy nuevo, entonces sí, ya me limpia los textbox y me manda hacia el primer registro. Vamos a seguir programando entonces. ¿Qué pasa? Ahora yo necesito programar el botón de suma. ¿Qué le voy a decir al botón de suma? Lo que necesito que haga es que sume los valores que ya tengo en los textbooks, es decir, el 1 y el 2. ¿Cómo le voy a decir eso? Primero, esta línea se vuelve importante en cada uno de los botones. Recuerden que al textbox 3 se lo quitamos porque yo quiero que cada uno de los botones almacene su propia respuesta en una celda. ¿Cuál celda le tocaría a la suma? Me vengo y veo E4 para la suma. Entonces, aquí yo le voy a decir E4. ¿Y qué quiero que almacene en E4? En E4 yo quiero que me almacene la respuesta de mi formulario. Y en el formulario habíamos dicho que el resultado estaba en el textbox 3. Por tanto, le voy a decir al botón de suma que el resultado del textbox 3 lo quiero almacenado en esta celda. Pero ¿cuál va a ser el resultado del textbox 3? Va a ser el valor del textbox 2, el valor del textbox 2 sumado al valor del textbox
perdón, ahí me equivoqué en algo, ya les voy a decir que, del textbox 2. ¿Qué pasa? Quiero el valor del textbox 1 sumado con el valor del textbox 2. Entonces, eso es lo que quiero que haga, que me sume el valor del textbox 1 al valor del textbox 2. Probemos entonces qué sucede. Le doy ejecutar, y digo, vean cómo se van a ir almacenando los números. Tienen que ir apareciendo aquí. Le digo 10, ya apareció, más 25. Ahora, ¿qué quiero que haga? Que me lo sume. Vean el resultado, ya apareció aquí el resultado y ya vimos que tenemos un error aquí. Tendría que haber dicho C4 y le asignamos C2. Hay que corregir eso. Suma entonces ya funciona. Lo mismo tiene que pasar en resta. Ahora voy a darle nuevo para que me limpie todo. Ahí está, me limpió todo y voy de nuevo. ¿Qué tengo que hacer? Hay un error aquí en el textbox 2. Le he dicho al textbox 2 que almacene en C2, pero en realidad era C4. Voy de nuevo entonces a verificar que la corrección ya se efectuó. Pruebo entonces 10 más 25, ya se efectuó, y hago la suma, ahí está. Vamos a cambiar para que se vea el efecto. Suma 40, ya se efectuó la suma. Entonces, limpio de nuevo mis registros y le damos salir. Ahora, debo de seguir programando los botones, es decir, resta. ¿Y cómo voy a programar resta? Sencillo, copio el código que ya tengo para la suma, lo pego en el botón de la resta, le cambio la celda, porque ahora ya no quiero que se almacene en E4, sino que quiero que se almacene en F4, y le cambio el signo, porque ya no quiero que sume, ahora quiero que reste. Entonces ya tengo para suma y para resta. Ejecutémoslo. 10 más 50. Suma 60. Resta menos 40 y se van almacenando, vea. Menos 40, cada uno en su propia celda. Nuevo, se borraron los registros y le doy salir. No he programado el botón de salir, por tanto, vamos a programar el botón de salir, que es bien sencillo. Lo único que quiero que haga el botón de salir es que termine el proceso. Le doy End. Y ahora probemos. Ejecutar. Le digo 10 y le digo 100. Suma 110. Ya se almacenó. Resta menos 90. Ya se almacenó. Le digo nuevo y me borra los registros. Y luego le doy salir. Y ya con eso me mandó directamente hacia el lugar en donde yo estoy programando. Ahora, si se fijan, nos hace falta algo en el botón de nuevo. Aquí arriba hay una línea de código que no hemos puesto todavía. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos el proceso en ejecutar, los números se almacenan. Aquí aparece 10, aquí aparece 20, le doy suma y lo suma, le doy resta y se resta. Pero cuando le doy nuevo, lo que tendría que hacer es solo bajar para esperar el siguiente registro. Pero no pasa eso, me borra los datos. ¿Cuál es la línea que me falta? Es la línea que se programa al inicio del botón. Ahorita vamos a ver cuál es esa línea o cuál es ese código. Vaya, la línea de código que hacía falta era esta, y esta línea lo que hace es ir desplazando las celdas que uno va escribiendo. Por ejemplo, vean ahora, yo lo escribo 10, le escribo 100, lo sumo y aparece, lo resto y aparece, y cuando le doy nuevo, se desplaza y espera a que yo siga escribiendo. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer? Completar todo esto, terminar con el promedio, multiplicación y división. Esa va a ser la tarea que tienen o el reto que tienen que afrontar. Terminar la programación siguiendo la lógica de estos botones que ya hemos puesto de suma y de resta, y probar que el resultado de promedio, división, multiplicación sean también los correctos. Así que ese es el trabajo que tenemos por delante.